Jesús dice, muéstrenme esta moneda. ¿Y qué hay allí? Y cuando le muestran la moneda, ven este rostro que aquí se nos presenta. Un saludo a todos desde Jerusalén. Hoy es sábado 21 de octubre y ya hoy se cumplen 2 semanas desde el inicio de la guerra. Y como pueden ver, pues bueno, aquí en Jerusalén seguimos en una situación, al menos visible, externa, de calma, de tranquilidad. Sin embargo, pues no es que estemos tan lejos de la zona de conflicto, pero pues aquí, gracias a Dios, se respira una cierta normalidad. Y bueno, pues ahora me encuentro aquí dentro de la ciudad antigua. Hay gente por las calles, la gente hace su vida normal en Jerusalén. Aquí no hay ataques ni grandes revuelos. De vez en cuando ha habido alguna alarma, sobre todo en la primera semana. Pero pues ya ahora, en cambio, pues estamos en una situación más normalizada. Bueno, pues ahora estoy caminando por aquí porque me dirijo hacia el Museo Arqueológico de los Franciscanos, donde les quiero mostrar algo muy interesante que nos va a ayudar en la explicación del Evangelio de este domingo, que bueno, ahí les iré explicando aquel pasaje, aquella polémica donde a Jesús le presentaron una pregunta capciosa acerca de los impuestos. ¿Es lícito pagar los impuestos a los romanos? ¿Era lícito pagar el impuesto del César? Ustedes recuerdan eso, que Jesús respondió: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Bueno, ese es el Evangelio de este domingo. Y hay que decir que a Jesús le presentan esta pregunta con malicia. Vienen los fariseos, eso fue aquí en Jerusalén, vienen los fariseos y le dicen, en primer lugar: maestro, sabemos que tú eres un hombre que siempre enseñas la verdad, en ti no hay malicia, no te importa a con quién hablas, tú siempre dices la verdad. Es decir, lo quieren poner contra las cuerdas, sacar de él alguna palabra comprometedora. ¿Por qué? Porque dice ahí que vinieron los fariseos con unos herodianos. ¿Quiénes eran los herodianos? Ese no es un grupo religioso propiamente, sino un grupo político. Herodianos, simplemente partidarios del rey Herodes, personas que eran miembros del grupo político de Herodes, personas que apoyan la política. Entonces, gente politizada, y sabemos que la gente que está involucrada en un grupo político todo lo interpreta a partir de su visión política, y los buenos son los que están con ellos, los malos son los que están en contra de ellos. Herodes es el rey judío impuesto a los judíos por los romanos, y hay judíos que están a favor, hay judíos que están en contra del rey Herodes. Bueno, pues ahí estaban los herodianos. Y entonces Jesús se ve en una situación comprometedora. Si respondo que sí hay que pagar el impuesto, me puede hacer muy impopular, porque obviamente a muchos les desagrada esto. Y si digo que no es lícito pagar el impuesto, entonces aquí los herodianos me van a meter en un lío, ¿no? Ese es lo primero que les dice Jesús: hipócritas. E inmediatamente después Jesús les dice: muéstrenme una moneda. Y eso es lo que estoy yendo a hacer aquí en el museo. Quiero mostrarles una moneda como aquellas que mostró Jesús. Entonces él no tiene monedas, no las saca de su bolsillo, sino que pide: tráiganme, muéstrenme una moneda. Entonces alguien saca una moneda y se la muestra. ¿De quién es esta imagen que aparece aquí? Pues es del César, lo cual era considerado una imagen pagana, porque los romanos veneraban al César, al emperador romano, como a un dios, y además hacían imágenes, lo cual estaba prohibido. Entonces ellos dicen: es una imagen del César, una imagen idolátrica, una imagen pagana. Con ese mismo desprecio con que ellos dicen una imagen del César, él dice: pues denle al César lo que es del César. Casi como diciendo:
devuélvanle a él. Si la imagen es del César, quiere decir que él es el dueño, devuélvanselo. Entonces, en el fondo, más que decirles es estar dando un tributo al César, es como decir, el dinero no es lo más importante, y casi como un rechazo, diciendo, devuelvan al César lo que es del César. Con esto está diciendo, cumplan su deber civil, paguen ese impuesto. E inmediatamente después dice, y a Dios denle lo que es de Dios. Entonces, ahora vamos a explicar el sentido de esta frase, que es el núcleo de este evangelio. Pero ya llegué aquí al convento de los franciscanos, donde vamos a ver el museo. Estamos delante de la sala de los tiempos de Jesús del Nuevo Testamento. Aquí adentro tenemos muchos artículos encontrados aquí en Jerusalén y alrededores, que eran las cosas, los objetos de uso cotidiano en los tiempos de Jesús y tiempos de los apóstoles. Este era el tipo de cosas que había en las casas y que usaba la gente en tiempos de Jesús. Y las personas, por ejemplo, los difuntos eran puestos en osarios como estos. Después de un año en un sepulcro, se recogían los restos, los huesos, y se ponían en osarios que eran exactamente así. Así se sepultaba en tiempos de Jesús. Es decir, después de un año en el sepulcro, así se guardaban en osarios. Estas eran las lámparas como las que Jesús habla en la parábola, por ejemplo, de las vírgenes prudentes y necias. Estas eran las lámparas que se llenaban de aceite, ¿no? O cuando Jesús dice que una lámpara no se pone debajo de un sedemil. Y estos eran artículos para la purificación, cuando Jesús habla de que se lavaban las manos hasta los codos antes de comer. En el Evangelio usaban este tipo de recipientes para el agua, que eran de piedra, son de piedra, y de ese modo tenían pureza ritual, porque creían que la piedra no se contaminaba espiritualmente. Entonces, esto era lo que usaban. Vean que hasta el día de hoy los judíos siguen usando unos vasos, no de piedra, pero que tienen dos asas, para una tomarla primero, lavarse las manos, y luego volver a lavarse las manos, pero ya tomando la otra asa. De ese modo no ensuciar y no contaminarse las manos al manipularla. Aquí tenemos más monedas, no me voy a detener, solo les quiero mostrar la que hoy el Evangelio nos menciona. Aquí tenemos justo después de Cristo, estas de acá, el año 70, que es el año de la destrucción del templo, pero estas de aquí, especialmente esta, es una moneda de tiempo de Jesús, que es el denario famoso, y este es el denario que Jesús le pide a sus contrincantes o a sus detractores que le muestren. Dice, muéstrenme un denario, y sacan esta moneda, así como la ven, que precisamente tiene fecha, y sabemos que esta es de los años entre el 14 y el 37. ¿Y por qué tenemos la fecha? No porque diga escrita una fecha, sino por el personaje que aparece. Jesús dice, ¿de quién es el rostro que aparece allí? ¿De quién es esta imagen? Concretamente dice así, ¿de quién es esta imagen? Y dice, del César. Bueno, ¿quién era el César en tiempos de Jesús? Tiberio. Y ahí pueden ver, esta es una reconstrucción de lo que dice aquí la moneda. ¿Lo ven? Aquí dice lo siguiente, lo voy a ver aquí en la reproducción, dice, Tiberio César Divi, divino, un divo, o sea, en el sentido de, era considerado como un dios. Tiberio César Divo, y después dice, al otro lado, Aug
Augustus Filius Caesar Augustus. Entonces dice Tiberio César Divo Augusto, hijo de Augusto, es decir, su padre también era emperador, con el título de Augusto. Y aquí, el otro lado de la moneda, que aquí no vemos, el otro lado de abajo, dice Pontifex Maximus, máximo o sumo pontífice, diríamos nosotros, es decir, el hombre, el máximo representante de su religión. Por decirlo de algún modo, este lado habla de su poder político y este lado simboliza su poder religioso, porque el emperador era considerado el jefe máximo civil y religioso. Y aquí está la moneda. Bueno, esta moneda nos ayuda a recrear un poco lo que ocurrió precisamente allí en la discusión de Jesús. Porque Jesús dice, muéstrenme esta moneda y qué hay allí. Y cuando le muestran la moneda ven este rostro que aquí se nos presenta y le dice, pues es la imagen de César. Entonces Jesús dice, pues entonces, si eso es, la imagen es del César, devuélvanle esto a su dueño. Denle al César lo que es del César. Pero denle a Dios lo que es de Dios. Y esto es importantísimo porque si la moneda tiene un valor y tiene una imagen que acabamos de ver, la imagen del César, y eso indica quién es el dueño de esto, entonces el hombre, dice la Escritura, que está hecho a imagen de Dios. Entonces si nosotros tenemos escrito en nosotros la imagen de Dios, porque hemos sido creados a imagen de Dios con inteligencia, voluntad, entonces quiere decir que somos propiedad de Dios y que somos algo valioso que es propiedad de Dios y por tanto tenemos que darnos a Dios y a Él sí hay que darle tributo. Entonces vean la manera tan distinta. Darle al César significa devolverle algo que no me sirve, que no lo quiero, es tuyo, pues toma, hasta incluso con cierto desprecio. Jesús dice, denle al César, es de él, pues devuélvanle a él esa cosa. Pero Jesús dice, denle a Dios lo que es de Dios, significa, si nosotros tenemos somos imagen de Dios, nos debemos a Dios y a Él hay que darnos como un tributo. Mi vida tiene que ser una ofrenda a Dios. Yo le debo a Dios la vida y por tanto yo me doy a Dios con todo mi corazón. Entonces aquí esto nos da pie a hablar de lo siguiente. Este pasaje no es que está diciendo denle unos aspectos de su vida a la vida civil y otros aspectos de su vida déselos a Dios. Entonces lo externo a la política y a la vida civil y lo interior a la religión y a Dios. Esa no es una interpretación correcta. La interpretación es que en los ámbitos de la vida civil estamos llamados a obedecer, por tanto a cumplir con el pago de impuestos, cumplir con lo que nos piden las leyes, nuestros deberes de ciudadano. Estamos llamados a eso. Pero eso es para la búsqueda del bien común. Eso es lo que nos enseña lo que llamamos la doctrina social de la Iglesia. Tenemos unos deberes como ciudadanos y hay que cumplirlos, hay que participar en la vida civil, hay que participar, quien tenga que hacerlo en la política, hay que ir a votar, hay que opinar, hay que participar de la vida pública para buscar el bien común, es decir, el bien de todos, no el bien de un grupito, no el bien de algunos, no el enriquecimiento de unos pocos, sino el bien de todos, el máximo bien para todos. Pero además de eso, tengo que darme con todo mi ser, con todo mi corazón, a las cosas de Dios. Y esto me lleva a pensar en un aspecto que es precisamente lo que es la politización. Porque en todos los países, ahora aquí lo vivo de una manera dramática, la polarización política que hay, porque estamos en una guerra, ese es el máximo nivel posible de polarización en cualquier sociedad, una guerra, dos bandos, y la gente se posiciona, y ahora mismo hay protestas, y todo se politiza. Unos son a favor de los israelíes, otros a favor de los palestinos, y bueno, hay toda una serie de discusiones. Pero esto me sirve de ejemplo para decir que en todos los países se dan estas politizaciones y polarizaciones.
Y entonces, ¿qué ocurre con esto? Ocurre que hay un grave problema. La polarización, la politización hace que las cosas ya no se discutan buscando el bien común, sino que se empieza a buscar precisamente a identificar el bien con un grupo político y automáticamente se identifica el mal con otro grupo político. Entonces eso es una especie de canonización, de santificación de unas figuras políticas y la satanización de otros, ¿no? Y se van precisamente separando y se va creando una división en la sociedad y en el corazón de la gente y en las mentes. Entonces esa polarización es lo peor que puede pasar. Y un cristiano está llamado a darle a Dios lo que es de Dios, que significa que la vida social y política participo, pero sabiendo que el Salvador no es ningún político y que ningún político podrá ser perfecto, ningún grupo ni proyecto político podrá realmente salvar a mi país. Jesús dijo, precisamente aquí donde estoy, era la fortaleza Antonia, donde creemos que fue el juicio de Pilatos. Y aquí en este lugar, quizá aquí en estas paredes, Jesús le dijo a Pilato, mi reino no es de este mundo. Cuando le preguntó, ¿tú eres rey? Dijo, mi reino, tú lo has dicho, pero mi reino no es de este mundo. Y para nosotros la realidad sigue siendo la misma. Sabemos que el reino que esperamos es el reino de Dios, no el de ningún partido político, de ningún proyecto, de ningún tipo de agrupación de este mundo. Porque no nos puede dar lo que estamos esperando, que es mucho más grande. Sabiendo esto, nosotros debemos de evitar toda polarización y mantener un espíritu crítico hacia todas las propuestas políticas, incluso aquella que nos parece mejor o tal vez menos peor. Y saber tomar nuestras distancias. No podemos venderle nuestra alma a ningún proyecto político de este mundo. Entonces, hay que saber esto y permanecer críticos siempre, porque nuestro corazón solo debe apoyar el bien común, la justicia, la paz y todas aquellas cosas que son del Evangelio, que a veces las defenderá un grupo, a veces habrá que reconocer que lo defienden los contrarios con otras propuestas. Hay que ser equilibrados y saber criticar a todos y saber aplaudir aquellas cosas positivas que haya de un lado o de otro, incluso de aquellos que me parecen pésimos. Si tienen algo bueno, tengo que saber reconocerlo. A veces, en cambio, entramos en unas dinámicas de politización de todo, en la cual decimos que se sataniza al adversario político y eso lleva a idolatrar a otros. No, al César solo hay que darle lo que es del César, es decir, la política sí es para buscar el bien común y en esa medida comprometernos con ella, con nuestros deberes civiles, cumplir las obligaciones, pero mi corazón, mi dinero puede ser que sí, varios impuestos, pero mi corazón no se va detrás de ningún proyecto de este mundo. Mi corazón es solo para Dios. Mi alabanza es solo para Dios. Mi salvación solo viene de Dios. Y por tanto, a Dios lo que es de Dios. ¿Y qué es de Dios? Mi corazón, mi alma, mi vida, mi ser. Solo a Él y no a ningún proyecto de este mundo. Que el Señor te bendiga desde Sion, el que hizo cielo y tierra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.